¿Cómo están? Desde la prohibición de manifestaciones a favor de la causa palestina en las universidades de Estados Unidos como Columbia, que está generando la presión de Donald Trump para deportar a Mahmoud Khalil, hasta la ruptura unilateral de Israel del alto al fuego en Gaza. ¿Qué implican estos escenarios? Vamos a analizarlos hoy en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa e identificar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Mahmoud Khalil, defensor de Palestina. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi identificando a Estados Unidos con los colores de su bandera. Hay que decir que la detención ilícita y arbitraria de Mahmoud Khalil, lo ven ahí en la fotografía de nuestro mapa, quien es residente permanente en ese país. Khalil nació y creció en Siria después de que sus abuelos palestinos fueran expulsados de su nación de origen. Llegó a Washington años después con una visa de estudiante, el año 2022, para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Columbia. Es un activista y organizador estudiantil palestino y está casado además con una ciudadana estadounidense que está embarazada de 8 meses. El 8 de marzo de este 2025, agentes del Departamento de Seguridad Nacional arrestaron a Mahmoud Khalil en su apartamento de la universidad. Los funcionarios afirmaron que el Departamento de Estado había revocado el visado de estudiante y la residencia permanente de Mahmoud Khalil. El activista fue recluido durante un periodo corto en el centro de detención en Nueva Jersey y posteriormente fue trasladado a Luisiana, donde se encuentra actualmente, sin ser notificado a sus abogados ni a su esposa. Incluso la defensa denuncia que no le permitieron comunicarse con él durante las últimas 24 horas. Ya el 12 de marzo, los abogados presentaron también un recurso de habeas corpus, donde se había pedido al tribunal que declare ilegal las acciones de las autoridades de inmigración y se ha puesto Khalil en libertad. Ahora debe comparecer en Luisiana el próximo 25 de marzo, donde se le acusa de haber liderado actividades alineadas con el ala de resistencia palestina Hamas. ¿Qué hizo Khalil? ¿De qué se lo acusa? Vamos a revisar también en nuestro mapa. Khalil tuvo un papel relevante como negociador entre la gerencia de la universidad y los estudiantes que instalaron el año pasado un gran campamento de protesta en los jardines de los campus. Ustedes recordarán que en distintas universidades de Estados Unidos se replicaba esta misma acción, incluso al hacerse con el control de uno de los edificios de la universidad durante varias horas, antes de que la policía entrase al campus para detenerlos. Sin embargo, Khalil no estaba en ese grupo. Después de ese incidente, fue suspendido de manera temporal por la universidad y durante las protestas no fue arrestado e incluso no tiene antecedentes penales, según sus abogados. Las protestas, recordemos, exigían al gobierno de Estados Unidos romper relaciones diplomáticas con Israel y poner fin al genocidio en Gaza. De igual modo, el pasado 7 de marzo, el gobierno de Donald Trump decidió cancelar subvenciones y contratos por un monto de $400 millones a la Universidad de Columbia debido a lo que había descrito el mandatario estadounidense como un acoso antisemita cerca del campus de la escuela en la ciudad de Nueva York. ¿Qué implica toda esa postura y estrategia de la administración estadounidense en medio de todo este contexto actual? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. Vamos a recibir a nuestro primer invitado. Nos acompaña en directo Eduardo Rivas desde México. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por tu tiempo para Telesur. Muy bien, muchas gracias. Te mando un saludo y un saludo para tu auditorio. Gracias, un saludo para ti también. Eduardo, lo que le sucede a Mahmoud Khalil podría ser tal vez un síntoma de la situación o la estrategia que emprende Donald Trump, sobre todo cuando hablamos de una causa palestina, la defensa de millones de niños y de mujeres que siguen siendo el blanco de un régimen sionista. ¿Cómo lo leemos? Así es, evidentemente su arresto es el símbolo de la descomposición moral de todo un gobierno y me atrevería a decir quizás de todo un país, aunque no es justo culpar a los ciudadanos estadounidenses por todo lo que hace este gobierno atroz y todo lo que ha hecho anteriormente. En realidad lo veo como el intento de aplicar un castigo ejemplar. Es algo totalmente inconstitucional. Está arrestado de manera ilegal este joven activista y que en realidad no hay motivo suficiente ni para encarcelarlo, ni siquiera para investigarlo. Él simplemente, al igual que miles de jóvenes en los Estados Unidos, está ejerciendo su derecho a
a defenderse y a decir la verdad, su derecho a pensar de manera diferente y a expresarse de manera distinta. Esto está en la enmienda de los Estados Unidos y está en la Constitución estadounidense. Entonces estamos viendo cómo este gobierno se salta totalmente toda la Constitución de su país y de manera totalmente arbitraria e ilegal, repito, está tratando de dar un castigo ejemplar no solo al joven Khalil, sino también a todo el resto de los universitarios y de la gente que se ha atrevido a levantar la voz en los Estados Unidos. Hay que aclararlo, este arresto no se hizo de manera legal. Entonces, además de las arbitrariedades propias que ha habido con el arresto, él está, como ya se mencionó, viviendo de manera legal en los Estados Unidos y fue trasladado a miles de kilómetros en donde ahora está incomunicado. Entonces, ya de por sí esto es grave, pero simple y sencillamente estamos viendo eso, el intento de acallar una voz disidente, el intento de acabar con una figura pública que ha levantado la voz y que no tienen miedo a expresar lo que sienten y lo que creen que es justo. Entonces, en definitiva, es por donde quiera que se vea el asunto, es algo totalmente erróneo, irresponsable, y es trágico que el pueblo y sobre todo los universitarios en Estados Unidos estén sometidos a este régimen policial y autoritario. La explicación que nos da nuestro invitado Eduardo Rivas también nos ayuda a entender los aspectos geopolíticos que trazan la estrategia antimigratoria que tiene la administración de Donald Trump. Eduardo, porque esta presión que ejerce hoy contra Mahmoud Khalil por levantar la bandera palestina, a quien se le acusa de tener nexos con el ala de resistencia Hamas, también confluyen contra otros países, por ejemplo, de nuestra región latinoamericana, la inmigración, que se convierte prácticamente en una criminalización que hace la administración de Trump. Le pasa a Venezuela, le pasa a otras naciones latinoamericanas que no se supeditan a las directrices de Washington. ¿Podría ser esto calificado también como una estrategia de presión, como un ataque a la migración simplemente por la nacionalidad o simplemente por la decisión de cómo funciona la administración política de cada gobierno y de cada estado? Así es. En realidad, como ya lo mencionaba, esto va más allá de Mahmoud Khalil. Esto tiene que ver con las disidencias, con las voces que se levantan y sobre todo con los pensamientos que son distintos a la hegemonía estadounidense y con toda esa gente que es distinta racialmente, étnicamente. En realidad esto es un golpe para todos los movimientos libertarios de Estados Unidos, de México, de Latinoamérica y del mundo. Es un esfuerzo, repito, por acallar una voz sensible que no tiene miedo de decir la verdad de lo que está pasando, y lo mismo pasa con muchos activistas latinoamericanos dentro y fuera de los Estados Unidos. Este es un golpe no solo contra Mahmoud, no solo contra los palestinos, sino también contra todas esas diferencias que la gente que migra a los Estados Unidos representa y que ese país tiene tanto temor a la gente que es diferente y que piensa diferente. ¿Por qué? Porque su discurso se termina ahí. Es un discurso que no cabe en estas mentes, que repito, son disidentes, que se atreven a gritar y a confrontar un Estado autoritario. Lo mismo pasa con muchos latinoamericanos. Entonces, esto va más allá de Khalil, va más allá de Palestina, y en realidad es un mensaje que la administración de Trump manda a toda Latinoamérica y a todo el mundo, de que Estados Unidos no va a soportar un mensaje distinto al que hegemónicamente siempre ha enviado a las naciones. No lo resiste, no lo va a tolerar en su suelo, y es una forma de decir a la gente que quiere entrar a ese país que no hay libertad y que no se arriesguen a levantar la voz, porque pueden terminar encarcelados y como prisioneros políticos por gritar lo que es justo. Eso es un mensaje para todos. Ahí está una clave importante que revela Eduardo Rivas hoy en nuestra entrevista aquí en El Mapa, a quien agradecemos por haber atendido nuestra llamada. Gracias por participar con nosotros y compartir su análisis. Vamos a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala.
Esta vez a través del portal de Swiss Info, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Titula: la Unión Europea pide volver al alto el fuego de inmediato después de que Israel retomara los bombardeos. La Unión Europea ha instado a volver un alto al fuego de inmediato en Gaza después de que Israel retomara la pasada madrugada los bombardeos sobre la franja que han dejado más de 400 muertos. Es imperativo volver a un alto al fuego de inmediato para evitar más pérdidas de vidas y destrucción, señalaba la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad. A través de sus redes sociales, también la política belga declaraba que la nueva escalada en Gaza es devastadora. Decía que la población civil ha padecido un sufrimiento inimaginable. Esto debe terminar, recalcaba. Declaró que el derecho internacional humanitario debe respetarse y la ayuda humanitaria debe llegar a Gaza. Por otra parte, el portavoz comunitario Anwar al-Aouni declaraba en la rueda de prensa diaria que ofrece la Comisión Europea que el bloque lamenta profundamente la reanudación de las hostilidades en Gaza y deplora los informes recibidos sobre la muerte de civiles, incluidos niños, en los ataques aéreos que emprende Israel. Una Unión Europea que además, recordemos, sigue armando a Israel. Una Unión Europea que sigue avalando el genocidio que implementa en Gaza. Y una Unión Europea que le habla de una especie de contención a Israel, pero no una detención total de esta situación que aqueja a millones de palestinos. Más de 400 han sido masacrados en estas últimas 72 horas ante el silencio e inacción también de gran parte de la comunidad internacional, sobre todo de Occidente. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Es que hay que decir que Israel ha roto el cese al fuego de manera unilateral en Gaza, que estaba vigente desde el 19 de marzo, con múltiples bombardeos, dejando más de 300 palestinos asesinados. La cifra sigue incrementándose. Recordemos que varios de ellos han quedado atrapados entre los escombros. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niños, bajo las órdenes del primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, luego de que supuestamente el movimiento Resistencia Hamas se negase a liberar los rehenes de Israel. Además, Katz ha advertido que las puertas del infierno se abrirán en Gaza y que Hamas será golpeado con una fuerza no vista hasta ahora. La Resistencia, por su parte, ha criticado las acciones de Israel y pide a la comunidad internacional de buscar el compromiso de poner fin a la agresión y a la guerra contra la población inocente de Gaza. Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, nos acompaña en directo para analizar este escenario que no deja de ser preocupante. Iñaki, se ha roto este acuerdo de cese al fuego unilateral, como siempre, por parte de Israel. Una vez más, el justificativo, acabar con el ala de resistencia Hamas, pero en medio de todo esto siguen matando a mujeres y niños. ¿Cómo lo leemos? Bueno, buenas tardes, lo primero. Lo leemos con furia y lo leemos realmente con furia y con ira. Porque aunque era previsible que esto iba a suceder y aunque todos sabíamos que las negociaciones y el acuerdo con Hamas y con el pueblo gazatí pendían de un hilo, no nos resignábamos a que esta brutalidad nos cogiera por sorpresa, ¿no? Sospechábamos que iba a suceder en cualquier momento y ese cualquier momento ha llegado precisamente porque la situación del ente sionista llamado Israel, la situación de Estados Unidos y de Europa no está como para permitir que un pueblo, en este caso el pueblo palestino y su parte gazatí, estén demostrando que se puede vencer al monstruo. Si hacemos una mirada no solamente con respecto a Palestina y con respecto al territorio sionista y no solamente con respecto a Oriente Medio, si hacemos una mirada, una lectura más amplia,
de norte de África, el sur de Europa, de toda la zona que conecta Estados Unidos, el Atlántico en Estados Unidos hasta el Indo-Pacífico, vemos que las cosas se están poniendo muy mal para el imperialismo, ¿no? También vemos que el imperialismo sionista necesita asegurar su futuro de una forma que palmaria y contundente, porque ven que todo se les está hundiendo poco a poco, ¿no? Mira, un dato, aunque parezca que no tenga una relación directa con estos nuevos atentados y crímenes, atentados a los derechos humanos concretos, un dato, por ejemplo, y tiene una relación directa. Las relaciones económicas con Arabia Saudí, de Arabia Saudí con China, se están disparando a unos niveles impresionantes, ¿no? O las relaciones económicas de Japón con China, Japón está dejando de comprar bonos del Estado norteamericano y está comprando bonos de China. Estos son dos ejemplos que, aunque no tengan relación, tienen una relación directa con Oriente Medio, porque Oriente Medio, y el caso del pueblo palestino, no es solamente una encrucijada o un sitio de control energético, de control de gas, es también, y aparte de eso, también es un lugar geoestratégico de cruces de culturas y de cruces de ejes de desarrollo decisivos, porque ahí sí que chocan dos ejes centrales. Choca el eje del proyecto sionista, el Gran Israel, que es parte del proyecto de expansión de Estados Unidos y a otra escala de Europa, choca frontalmente con el eje de expansión de desarrollo de Eurasia y de los BRICS. Entonces, cualquier medida, cualquier avance que hagan los países de la multipolaridad, de los BRICS, simplemente países que tienen relaciones entre ellos mismos fuera de la dictadura del dólar y fuera de la dictadura del euro y fuera de la dictadura de los servicios secretos sionistas y de sus organizaciones terroristas, todo esto supone cualquier práctica que se desarrolle fuera de las órdenes de Washington y del Mossad. Esto supone un atentado directo contra los intereses de Israel y los intereses de Estados Unidos. Esto es lo fundamental. Ya no podemos separar, y eso lo saben perfectamente los palestinos, lo sabe perfectamente Hamás, lo saben perfectamente el pueblo de Líbano, lo sabe el pueblo de Irán, el pueblo yemení, el pueblo iraquí, lo saben. Esa resistencia que está creciendo en Siria contra el terror bendecido por Occidente, el terror de los cortacabezas, etcétera, ¿no? Y el pueblo palestino es consciente de hecho, y por eso, intentando de nuevo escarmentar, introducir el miedo, paralizar por el terror a toda esta primavera de libertad que se está extendiendo por el mundo, más su propia necesidad de asegurar unos recursos estratégicos vitales para Estados Unidos, para el ente sionista, para Europa, etcétera, más la propia necesidad de controlar totalmente Oriente Medio. Todo esto ha llevado al desencadenamiento de una ofensiva criminal, ¿no? Nosotros ya habíamos comentado que esto era una victoria, la negociación de la tregua era una victoria para el pueblo gazetí, pero que esa victoria iba a ser muy incierta y muy segura, por una parte, ¿no? Pero por otra parte también habíamos comentado que esa victoria que era para el pueblo gazetí no era una victoria para el pueblo palestino, era una victoria moral para todo el pueblo palestino, pero que otras partes del pueblo palestino iban a seguir sufriendo ataques demoledores por parte de las tropas sionistas, que es lo que ha ocurrido en Jenin, lo que ha ocurrido en Cisjordania, lo que está ocurriendo en Jenin, lo que está ocurriendo en Cisjordania, ¿no? Simplemente lo que está ocurriendo, para resumir, es todo esto, ¿no? Que ya en estos momentos el imperialismo ya no puede permitir en modo alguno que se les escapen de los dedos cualquier pueblo, cualquier resistencia, cualquier riqueza que necesite, ¿no? Bueno, vamos a poner un otro ejemplo todavía mucho más claro, ¿no? Estados Unidos está manteniendo, junto con el ente sionista, junto con el gobierno dictatorial de Marruecos, está manteniendo una postura, digamos, criminal contra otro país árabe, que en este
este caso es el pueblo saharaui, ¿no? Y ha hecho una negociación con el ente sionista, Estados Unidos y Marruecos, una negociación por el cual el ente sionista se apropia de una enorme cantidad de aguas continentales que no pertenecen a nadie. Bueno, podríamos entrar en un debate sobre si esas aguas pertenecen al Estado español, realmente pertenecen al pueblo canario. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que ya el imperialismo sionista tiene que garantizar por medio de otras alianzas y de otras guerras contra en este caso contra el pueblo saharaui, lo que no consigue obtener por la guerra contra el pueblo palestino y por la guerra contra el pueblo palestino en Gaza, ¿no? Es decir, y concluyo, y estos ejemplos lo indican, ¿no? Los servicios, las dificultades internas del ente sionista le hacen entender, le hacen comprender que no tiene más remedio que volver al terror sistemático. Por eso ha roto un acuerdo y que en realidad fue una conquista del pueblo de Gaza. Y en medio de todo este contexto, con todas aristas y puntos claves que nos brinden aquí, también preguntarte, ¿qué diferencia hay? Y lo planteo así, porque la Unión Europea dice hay que retomar el alto el fuego en Gaza, hace un llamado de contención, y lo voy a remarcar allí, a Israel. Pero por el otro lado dice hay que detener el conflicto en Ucrania para que no sigan muriendo civiles. Estamos hablando de mujeres y niños que siguen siendo las víctimas en un número de más de 48,000, más de 18,000 de ellos tan solo son niños. ¿Por qué esa ambigüedad y contradicción, no solamente del bloque europeo, sino también de los responsables del blanqueamiento de este genocidio, incluido también Estados Unidos, que ha atacado Yemen, otro punto clave del eje de la resistencia, y que en respuesta ellos también han hundido varios barcos al norte del Mar Rojo como una respuesta contundente? No pueden con el poderío armamentístico que tiene Yemen, pero se pagan con la vida de civiles en Gaza. ¿Lo podemos entender así, Iñaki? Bueno, eso es la típica mentalidad occidental, es la mentalidad calvinista, es la mentalidad católica y que les lleva a justificar, es la mentalidad burguesa occidental, quiero decir, que les lleva a justificar que para que su conciencia se quede tranquila, para que su propaganda funcione, para poder engañar a su pueblo y a sus pueblos y a sus clases trabajadoras, necesitan dar la imagen de que buscan la paz, pero a la vez para poder mantener la política de rearme intensivo, la política de multiplicar las inversiones en la industria de la matanza humana, para preparar unos ejércitos que hasta ahora solamente están cosechando derrotas, para preparar, intentar dar una vuelta a cómo está marchando esta tercera guerra mundial tan original que se está librando en estos momentos, tanto Europa como Estados Unidos, como el ente sionista. Podríamos hablar que nadie habla en estos casos, por ejemplo, nadie habla de Australia, nadie habla de Japón, por ejemplo, que está haciendo una inversión de casi 9 billones de yenes en un rearme intensivo impresionante, etcétera. Todo esto que indica que por una parte tienen que dar lágrimas de cocodrilo democrático, diciendo que ellos quieren que se acaben las matanzas, se acaben las guerras, etcétera. Pero por otra parte, porque necesitan ese rearme no solamente en la forma material de tanques, de armas, de explosivos con uranio empobrecido, de armas bioquímicas, de armas bacteriológicas, aparte de armas atómicas. No solamente necesitan eso, necesitan también la guerra biológica, la guerra por el hambre, la guerra, el problema de la OMS, por ejemplo, en estos momentos, la retirada de Estados Unidos, la cantidad de niños que va a matar, ¿no? Necesitan todo eso. Entonces, para ocultar todo eso, hacen esos llamamientos de lágrimas de cocodrilo para decir que ellos no quieren, ¿no? Pero sin embargo, por poner un caso, cuando comentábamos de los niños asesinados en Palestina, comentamos las casi 20.000 personas asesinadas desde el 2014 en las repúblicas populares del Donbass y el millón y medio de habitantes de
las repúblicas populares del Donbass, como mínimo, que tuvo que refugiarse en Rusia, pero tampoco comentamos la situación de Cuba, tampoco comentamos el cerco contra Venezuela, el cerco contra otros países, etcétera, contra Nicaragua, por poner un caso, y podríamos seguir poniendo ejemplos, o los aplausos a ese asesino que es Milei, o los aplausos a una persona como Trump, que se quiere quedar con el agua de Canadá, lo acaba de decir. No solamente se quiere quedar con Groenlandia, está exigiendo que el agua de Canadá sea trasladada masivamente al sur, a los Estados Unidos, ¿no? Por tanto, lo que estamos viendo en estos momentos en la guerra contra Gaza, en la guerra, digamos, genocida contra Gaza, estamos viendo el punto que indica cómo está el panorama mundial en estos momentos, ¿no? Y cómo está el panorama mundial para encontrar lo que está de fondo de la doble moral occidental, pues hay problemas muy claros, ¿no? Se habla ya muy claro de que Estados Unidos está al borde de la recesión. Muchos analistas económicos plantean que el mundo occidental está al borde de una inflación, pero que eso puede llevar a una deflación, que es todavía mucho más grave. Estamos viendo la millonada impresionante de millones de dólares que está perdiendo Wall Street por el desbarajuste económico que le están vendiendo la facción oligárquica de la oligarquía tecnocrática norteamericana, y lógicamente necesitan esas dos cuestiones que estamos hablando, ¿no? Sí. Seguir chupando la sangre de niños asesinados y seguir chupando la vida de la humanidad. Y con todo ello seguir enriqueciéndose también con este complejo militar industrial, reactivar su presupuesto, hablamos de Netanyahu, y con ello restituir también a su exministro Ben-Gvir. Gracias, Iñaki, por tu tiempo y por habernos acompañado hoy en El Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Cinismo. Es la respuesta que hace Israel con la reanudación de ataques a Gaza, tras que Yemen lanzara varios misiles balísticos, cruceros y drones contra las embarcaciones principales de Estados Unidos y parte de su flota naval. Estamos hablando del USA Harry Truman al norte del Mar Rojo. La acción obligó a los cazas enemigos a retirarse sin completar su misión ofensiva y fue parte de la respuesta a la continua agresión estadounidense británica contra Yemen. Como Estados Unidos e Israel no pueden doblegar al pueblo yemení, que forma parte del eje de resistencia, atacan cobardemente a mujeres y niños en Palestina. 2. Sin derechos. Sigue a la represión abierta del gobierno de Estados Unidos contra el activismo estudiantil y la expresión política dirigida específicamente contra estudiantes de la Universidad de Columbia por criticar el ataque de Israel a Gaza. Así como Khalil, muchos se han convertido en blanco del gobierno de los Estados Unidos, que ha dejado claro que utilizará la aplicación de las leyes de inmigración como una herramienta para reprimir este discurso y a los ciudadanos que no se sometan a sus directrices e imposiciones. También lo hace contra migrantes en América Latina. 3. Doble moral. A las élites europeas no les interesa poner fin a ninguna masacre, menos a lo que genera Israel en Gaza, por los intereses que tiene Estados Unidos. Están primero para ellos los sumisos europeos. La ruptura unilateral del acuerdo de cese al fuego de Israel solo tiene un objetivo central, que no ha dejado de ser el mismo: cumplir su objetivo de una limpieza étnica y que el plan de Trump en Gaza se cumpla, apropiarse de todo el gas, además, pese a todo, llevarse consigo la vida de millones de gazatíes para seguir enriqueciéndose en ese complejo militar industrial, aprobar su presupuesto y restituir a su exministro Ben-Gvir. Ese es el plan macabro que atenta la administración del primer ministro Benjamin Netanyahu. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.